De verdad que no sé a usted, pero a mí me ha enseñado muchas cosas en este tiempo. De verdad que he podido ver cosas que quizás antes no había visto. Y siempre la palabra de Dios es así. Siempre vamos a ver algo que quizás hasta ahora no habíamos visto. Amén. Entonces, cuán importante es seguir la voz de Dios y escuchar atentamente lo que Dios quiere ministrar a nosotros. Gloria a Dios. Qué bueno. Bueno, siempre hacemos un resumen, le damos la oportunidad a la iglesia que participe. Entonces yo quiero saber, ¿quién me puede hablar del capítulo 6 que hablamos la semana pasada? Jairo, gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Amén. Estuvimos leyendo y estudiando el capítulo 6 de Nehemías, el título de Maquinaciones de los Adversarios. Según estudiamos, vimos que Nehemías era un hombre de principios que amaba lo de Dios, amaba a Dios y amaba la obra de Dios. Era un hombre enfocado, era honesto. Pudimos leer sobre la edificación, que él no escondía cosas, sino que mostraba las cosas como son. Y usted hablaba, pastor, sobre la honestidad del cristiano. También vimos que con el enemigo no se habla, que los adversarios siempre venían para desviarlo y desenfocarlo de la cosa de Dios, en este caso de la edificación del templo, y que nosotros tenemos que poner los ojos en Jesús y andar enfocados, guiarnos simplemente por la palabra, que en ella, cuando venga una adversidad, venga los adversarios, venga el entretenimiento negativo, nosotros no quitar nuestros ojos de Jesús. También ellos usaron profetas pagados para que le profetizaran lo contrario a lo que Dios le había hecho. Así es. Por eso es que tenemos que estar, como siempre vemos, como siempre dice la palabra nos invita a estar enfocados en ella, porque ese es el manual. Y si nosotros leemos la palabra, ahí vemos cómo actúa Dios, cómo obra Dios. Y así nosotros podemos tener más claridad y pedir también discernimiento al Padre, porque Él es el que lo da. Pero si nosotros nos llevamos de la palabra, nosotros vamos a saber lo que es de Dios, lo que no viene de Dios. Amén. Así es, así es. Una de las cosas que vimos también es los rumores que el enemigo infundió en el pueblo. El rumor es una cosa tremenda. Hay personas que si no saben algo o si no han escuchado de algo, están tranquilos y en paz. Pero desde que hay un rumor, la gente se atemoriza, ¿verdad? La gente cree en los rumores sin tener la certeza de que es cierto. Ustedes recuerdan el COVID, 2019, 2020. El COVID mata, el COVID hace esto, el COVID hace estrago, hay que mantener la distancia, etcétera. Ustedes sabían que todavía hay COVID. Ya la gente le perdió el miedo al COVID. Pero en ese tiempo, 2019, 2020, fue una propaganda terrible. Y saben que hay mucha gente que murieron, porque dicen los científicos que cuando hay temor, cuando hay miedo, la enfermedad que no era que no existía, existía, aún ataca más porque debilita el sistema de defensa del organismo. Entonces, para que ustedes vean lo que ellos trataron de infundir en el pueblo, rumores, ¿verdad? De cosas negativas, de que se iban a levantar en contra del rey, y muchas cosas más que inventaron unos personajes como Sanbalat, Tobía y Gesén el árabe. Amén. ¿Quién más me dice de este lado? ¿Alguien más? Allá atrás veo a... Hay un joven, vamos a escuchar. ¿Sí? Casualmente yo estoy leyendo, o sea, individualmente, no pertenezco aquí, pero estoy leyendo Nehemías y pude notar que toda obra de liderazgo exitosa tiene como un contraataque hacia esa obra que se está realizando. Esa obra de los muros o la reconstrucción no solamente tenía que ver con algo espiritual, con algo físico, sino con algo espiritual. Así es. O sea, era el hecho de que los muros y todas las paredes estuvieran derribados representaba que así estaba el pueblo, y el hecho de que se estuvieran edificando representaba como una señal de que algo estaba ocurriendo en ese lugar. Entonces, cuando se levantan, se está haciendo todos los preparativos para la reconstrucción nuevamente.
llegan los desalentadores, que son esas personas como que siempre tienen algo negativo que opinar. Incluso cuando están haciendo algo en cualquier evento de alguna empresa, siempre hay alguna persona que llegan como la contraparte de eso. Y aunque no es en el ámbito empresarial, se puede aplicar también esa parte. Así mismo, así es. Leo también quería decir algo. Gracias por tu aporte, hijo. Gracias. Amén. Sí. El, el capítulo 6, el tema dice las maquinaciones del adversario. Y voy a comenzar leyendo Salmo 83, que va acorde del mismo tema. Y comienza diciendo, oh Dios, aquí está hablando Asaf. Dice, oh Dios, no guardes silencio, no calle, oh Dios, ni esté quieto, porque es aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado, astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslo, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Amén. Y cuando yo leía este versículo, yo decía, wow, es lo mismo que estamos compartiendo en Nehemías. Porque cuando uno comienza a hacer una revisión de la Biblia y de la historia de Israel, se da cuenta de que, como decía el joven, de que no es algo físico, sino algo espiritual, de que el enemigo quiere destruir a Israel. En el 1933 fue el holocausto que hubo de judíos y murieron como algunos 5 millones de judíos. 6 millones. Y en el 1967, como dice aquí el versículo, maquinaron y quisieron entre como algunos 5 países en el Medio Oriente, incluyendo Egipto, quisieron destruir a Israel. Pero Israel siempre un paso adelante y venció. Siempre Dios ha estado con Israel. Y algo de lo que decía Nehemías cuando en el 6:3 que Sanbalat, Tobías y el árabe lo mandaron a buscar, Nehemías dijo, yo hago una gran obra. Y el pueblo de Dios, nosotros como pueblo del Señor, debemos estar siempre enfocados en lo que Dios ha dicho de nosotros. Aunque Sanbalat y Tobías el árabe querían distraer y desenfocar a Nehemías, él se mantuvo firme en su objetivo de edificar los muros. Amén. Amén. Gracias, Leo, gracias. Una de las cosas que vimos también en el capítulo 6 es... Ana, adelante, Ana. No la vi. Te escuchamos. Una de las cosas que vimos en el capítulo 6 fue que Sí. Nehemías se dio cuenta que algunos de sus hermanos de raza, especialmente aquellos de alto rango, se habían dedicado al negocio de los muebles, inmuebles y de préstamo. También vimos que Nehemías fue llamado, tuvo oposición y venció. Y así también nosotros tenemos oposiciones que vienen solapadas o tapadas. Y también usted decía que el escritor puso la honestidad, puso bien claro la honestidad de Nehemías, porque él dijo que aún las puertas no habían sido puestas en su lugar. Y que al contrario de muchos cristianos, que no rendimos cuenta completa, sino que solo rendimos cuenta parcialmente de nuestras labores, no somos transparentes, no nos expresamos con sinceridad. Nehemías fue honesto en cuanto al rendir cuenta de lo que él había hecho. Amén. Gracias. Una de las cosas que vimos también de ese capítulo 6 fue, en buen dominicano, yo sé que me van a entender los dominicanos, era que había gente haciéndole coro a Nehemías y haciéndole coro también a Jasén
a Sanballat, Gesem, el árabe y a toda su gente. O sea que llevando y trayendo de aquí para allá y de allá para acá, jugando en ambas bases, en ambas direcciones. Cuán importante es ser, como decíamos al principio, honesto. Realmente no compartir con el enemigo esa forma, ¿verdad? Solamente para ganárnoslo, quizá en este tiempo, hablando espiritualmente. Entonces hablábamos y preguntábamos con quién tú te estás juntando, o sea, con quién tú compartes las cosas espirituales, quizás de tu misma iglesia. No todo el mundo va a entender ciertas cosas, no todo el mundo va a estar al mismo nivel espiritual. ¿eh? Cuidado donde tú llevas ciertas informaciones. Por eso se tergiversa y hablábamos también acerca de las personas que son enemigos de la iglesia, ¿verdad? Enemigos de la cruz de Cristo. Que por eso el mundo habla en contra de la iglesia, habla en contra de Cristo, habla en contra del pueblo de Dios. Porque muchos de nosotros a veces no somos ejemplos. En el capítulo 7 decíamos que era un registro familiar, ¿verdad? De Nehemías. Y hay una lista extensa de personas ahí que quizás decíamos, ¿y para qué tantos nombres otra vez genealogía y otra cosa? Pues Dios quiere que sean conocidos sus hijos. Y por eso están ahí. Y así estarán también en el libro de la vida. Como dice el Salmo 112 que mencionábamos en el versículo 6, para siempre será recordado el justo. Hay gente que morirá y nunca más será recordado, pero el justo va a ser recordado para siempre. Mire, usted no conoció ninguna de esta gente, pero estamos hablando de ellos, estamos mencionándolo. Están ahí, un listado extenso de cada uno de ellos. Acuérdense también que hubieron personas que perdieron su personería, ¿verdad? O su ascendencia o su descendencia, como pudiéramos decir, porque no se encontró en el listado de la genealogía su descendencia, o sea, quiénes eran. Y dice que fueron apartados para siempre del sacerdocio. No pudieron ejercer más el sacerdocio. No basta con decir yo soy, tiene que también demostrarlo. El cristiano no es que solamente diga Dios te bendiga y amén, santo, gloria a Dios, aleluya. No, es que con tus hechos tienes que demostrar que eres cristiano. Es que como tú viste, como tú hablas, como tú eres, tienes que demostrar que eres cristiano. Ahora hay mucha gente hablando como cristiano y diciendo algunas palabras porque las personas aprenden el lenguaje cristiano. La mayoría de la gente dice Dios te bendiga. Bendiciones de lo alto. Y después empiezan a decir mala palabra y cuánta cosa va y a maldecir y después bendiciones. Entonces, una fuente no puede dar agua dulce y agua salada. Entonces, o soy o no soy. Por sus frutos. Pero eso nada más no es para los impíos, es para nosotros también. Por tu fruto, por los frutos que tú des, te van a conocer. Una mata de mango, y usted ve las hojas, no, una mata de mango. No creo que vaya a dar limones, ¿verdad? Da mango. Por los frutos se va a conocer el árbol. Así que gloria a Dios. Pasamos entonces al capítulo 8, amado. Y el capítulo 8 es una renovación y una reforma. Ya los muros han sido reconstruidos. Ya cada una de las cosas que Nehemías fue a hacer han sido realizadas. Ya las puertas fueron puestas, ¿verdad? Ya muchas de las cosas físicas que habían que hacer fueron puestas. Vencieron muchos de los obstáculos. Como decíamos en el capítulo 6, toda obra que se inicia en Dios va a tener siempre obstáculos. Lo tenemos en la vida, lo tenemos para estudiar. Tenemos obstáculos en la familia, lo tenemos en el matrimonio, tenemos obstáculos en todo lugar. La vida espiritual no es la excepción. Yo creo que ahí hay más obstáculos todavía. Son situaciones difíciles y ellos vencieron todo. El tema central de este capítulo es la lectura pública de la palabra de Dios llevada a cabo nada más y nada menos que por Esdras. Esdras, ese hombre llamado también por Dios, ese hombre que Dios lo usó para enseñar la palabra, para que el pueblo se interesara por la palabra. A la hora de la edificación estaba Nehemías. Pero a la hora de leer la palabra estaba ¿quién? Esdras. Ven, cada quien tiene su función. Cada uno tiene su área. Cada uno tiene su gracia.
Así que no se paró allí necesariamente Nehemías, no porque no tuviese la capacidad, es posible que sí, pero si había una persona que había que respetarlo en ese sentido porque era un maestro de la palabra y era un erudito en la palabra, era Esdras. Así que leemos en el versículo primero del capítulo 8, dice que después que fueron reconstruidos los muros y todas las cosas que hemos visto hasta ahora, dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. ¿Cuántos recuerdan la puerta de las aguas? ¿Qué había especial en esa puerta? ¿Qué pasó en la reconstrucción de esa puerta? Vamos a ver. No se vale sacar chivo. ¿Qué pasó en la reconstrucción de esa puerta? ¿Perdón? No. Amén. Denle un aplauso a ese muchacho. Perdón. Sí, no, y a todos los que lo dijeron y que lo sabían. Porque hay mucha gente que lo sabía. Amén. La mayoría sabía eso. Amén. Gloria a Dios. Señor nos perdone. Así que, como decía, ¿verdad, Juan? La puerta que no fue reconstruida porque, o cosas de la vida, con todas las devastaciones que hubieron de Nabucodonosor y toda esa gente que vinieron y arrasaron, esa puerta de las aguas estaba intacta. A la hora de la reconstrucción no hubo que hacerle nada, quizá un toquecito de pintura por el tiempo que había pasado, digo yo. No lo dice la Biblia, no lo dice la Biblia, digo yo, un retoquito. Y las aguas se comparan a la palabra de Dios. Por lo tanto, a la palabra de Dios no hay ni que quitarle ni que ponerle nada. Es la palabra, está ahí. Y dice, y dieron a Esdras, el escriba, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo lo que podían entender, el primer día del mes séptimo. Algo muy importante, se congregó el pueblo, ¿verdad? Se trajo a Esdras, se mandó a Esdras que trajese la ley. Siempre en los lugares hay multitud de personas. Cuando Jesús predicaba, habían hombres, mujeres y... Pero dice aquí que cuando trajeron a las personas, dice que se congregó allí todo aquello que podían, ¿qué? Entender. Los niños no estaban ahí. El departamento de los niños infantil, creo que le fueron a dar una clase aparte. Le dieron lápices de colores y le dieron también hojas para que pudieran dibujar. Y ahí estaban la gente del pueblo que tenían la capacidad de entender cuán necesario, amado, es la capacidad que tiene el ser humano de oír, escuchar y entender. Todo el pueblo se congregó a aquel lugar con un compromiso, era de escuchar la palabra de Dios. Esta gente habían estado apartada de la palabra, no conocían la palabra. Por 70 años el pueblo había estado cautivo, había estado, ¿verdad?, extraviado. No había una iglesia donde congregarse, no había el templo, no existía nada de eso. Por lo tanto, van a escuchar la palabra que Dios le había dado. Así que el pueblo se congregó en aquel lugar, todo aquel que tenía la capacidad de escuchar. Y dicen los versículos 3 y 4, más adelante. Y leyó el libro de delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todo lo que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Mire eso, amado. A veces aquí el culto dura, ¿cuánto? No el culto, la predicación. Media hora, 45 minutos. Y ya estamos en la silla. ¿Y a qué hora terminará el pastor?
No, ¿quién predicaba el pastor? Ese es manga larga. ¿Hay alguno aquí? Noel, ya te mencionaron. Aquí hay unos cuantos que son catalogados como manga larga. Y esos manga larga quizás duren una hora. Pero dice que la palabra de Dios se leyó desde el alba. ¿Qué es lo que es el alba? Es cuando el día está empezando, amado, que está como medio rojizo, así. Desde ese momento se empezó a leer la palabra hasta el mediodía. Estuvieron hablando y leyendo la palabra. Amado, usted puede asimilar eso. Desde el alba hasta el mediodía leyendo la palabra. Y todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Se levantaron a las 4, a las 3. Algunos amanecieron quizá ahí, para estar en primera fila. Los que están adelante oyen mejor. Me imagino que fue todo un aparataje para estar ahí temprano. Y se congregaron. Dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Uría, Hilcia y Masía a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaía, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Lo pronuncié bien. Todas esas personas, 13 personas estuvieron ahí. Pero ¿cuál es la función de esas personas? La palabra de Dios, amado. A veces nosotros escuchamos mensajes y un predicador dice, leamos en Juan 3:16. Y cuando buscamos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, y recita el texto y dice, bien, se habló de Juan 3:16. Estuvimos en qué sitio allá predicando la palabra de Dios, y ganamos tantas almas. Y allí Dios se glorificó. Y allí Dios hizo esto, Dios hizo lo otro. Y empiezan a hablar muchas cosas durante todo el trayecto. Pero de Juan 3:16 no se explica nada. Que la palabra de Dios era leída. Pero esas personas que estaban ahí, todos esos nombres que son 13, eran también personas entendidas en la palabra. Mientras Esdras hablaba, había una pausa, y estos hombres estaban distribuidos por todo el pueblo explicando la palabra. Si él leía un versículo, no sé, en ese tiempo quizás no había versículo, entiendo que no, pero si él leía algo, habían personas distribuidas escuchando, ¿verdad? Cualquier pregunta que pudiera surgir, cualquier inquietud, o explicando simple y llanamente la palabra que Esdras leía. Hay un método especial para estudiar la palabra, y es este método de leerla y asimilar lo que se está hablando, asimilar lo que realmente se está leyendo en ese momento en el cual leemos un texto bíblico. Cuando predicamos, debemos predicar de esa forma, explicando lo que realmente dice la palabra, no dando una interpretación como dice la Biblia privada o hablando de otra cosa. No es que ponemos una atadura al que está compartiendo, ni mucho menos, pero sí cuán importante es desglosar cada versículo de la palabra, cada cosa que se lee. El lunes pasado yo hice una pregunta aquí. Estaban los estudiosos de la palabra de los lunes. Hay gente que no estaba aquí. Yo espero que tenga una razón muy justificada para no estar el lunes aquí. No que te hayas desmotivado, no que no tengo interés. Esa gente, todo el pueblo se juntó allí con el interés de escuchar la palabra. Cuán importante que tú te motives y tengas el interés de escuchar la palabra. Que haya un amor en tu corazón por la palabra de Dios. Y preguntábamos el lunes, ¿cuántos leen la Biblia? ¿Cuántos leen la Biblia? No que la leíste cuando te convertiste, ni que la leíste hace un mes, no. Diariamente, ¿cuántos leen la Biblia? Levante su mano, Dios lo está viendo. ¿Cuántos leen la Biblia todos los días?
Mire. Bájela rápido. Miren, amado. El consejo que les di el lunes, se los digo de nuevo. Lea la Biblia. Busque el método que usted entienda más conveniente. Se puede leer la Biblia en un año. Usted puede usar su propio método. ¿Cuál es el propio método suyo? El que usted quiera. Lea un capítulo diario. Lea 2 capítulos diarios. Lea 3 capítulos diarios. Pero lea la Biblia. Léala. Si usted no lee la Biblia, se va a convertir en un cristiano famélico, esquelético, y un día va a morir. ¿Por qué razón? Porque usted no se alimenta espiritualmente. Yo le voy a hacer un reto. Si usted no lee la Biblia en un día, tampoco coma. A ver qué va a pasar con su cuerpo físico. ¿Qué pasaría si usted deja de comer un día? No, aquí hay gente que no un día, no. Mediodía. Cuando llegues a 12, es una cosa terrible. Pero ¿qué pasa cuando no leo la Biblia? No me doy cuenta, porque lo espiritual como que a veces como que no se siente para algunas personas. Pero ciertamente para aquellos que leemos la palabra, que hemos conocido al Señor, que hemos caminado un poco con Él, cuando no leemos la Biblia, nos hace falta algo. Literalmente sentimos que desmayamos, empezamos a cometer errores. Usted sabía que cuando usted no come bien, usted empieza a ver borroso. Mire, a mí me da una cosa, yo me pongo así, me pongo nervioso, veo borroso. La pierna yo no la siento con mucha firmeza. Hasta de mal humor se pone uno. Silverio, ¿qué? El que no come, hay muchos síntomas, ¿verdad?, que afloran espiritualmente cuando tú no comes, cuando tú no te alimentas. La palabra de Dios dice que es el maná que cayó del cielo. La palabra de Dios es Jesucristo mismo. Es Dios. Decíamos el domingo pasado en la noche, si tú no conoces al Señor, no puedes amarlo. ¿Cómo tú vas a amar las cosas de Dios, las cosas de la iglesia, si tú no conoces a Dios? ¿Cómo tú dices que amas a Dios si realmente tú no lo conoces? Hay una persona en Estados Unidos, en Rusia, que se llama, qué sé yo, un nombre ruso, dígame ahí, Boris. Amas a Boris, qué sé yo qué cosa. Ay, yo amo a Boris, sí, yo lo quiero. Pero, ¿qué Boris? ¿Tú lo conoces? No lo conoces, no lo amas. Si tú no conoces la palabra de Dios, si tú no conoces a Dios, no vas a amar a Dios. Y la vida cristiana te va a ser aburrida, cansona, cada vez que te digan de leer la Biblia, cada vez que te digan de orar, cada vez que te digan de venir a la iglesia, va a ser un fastidio. Otra vez, el miércoles había el pastor con la misma cosa de ese libro de Nehemías. Otra vez la misma cosa. Y ahora viene entonces otro libro que se llama Esther. Ahora vamos a ver quién es que va a ese estudio ahora. ¿Qué va a pasar ahora? Y después, ese sí es largo, ese capítulo, ese libro de José es largo, son 42. ¡Uy! ¡Qué fastidio! Y la vida cristiana no es un fastidio. Dios no es un fastidio. Todo lo contrario, las cosas de Dios, miren, es como escuchábamos una vez un mensaje, es excitante. Cada día va a pasar algo en la vida nuestra. Cada día que hay una situación, ¿verdad?, un conflicto, que hay una necesidad, Dios se la va a arreglar para ver cómo te bendice, te ayuda a salir del conflicto. Y eso realmente causa en nosotros como las películas. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará en este próximo capítulo? Y es necesario estar atento a lo que Dios nos dice a través de la palabra, conocer su carácter para poder amarlo a Él. Si no conocemos a Dios, no lo vamos a poder amar. Esa gente empezaban a tener un despertar en la palabra de Dios. A veces oramos y cantamos y pedimos, Señor, avivamiento, avivamiento. No va a venir avivamiento. El avivamiento empieza por ti. El avivamiento empieza por ti, el avivamiento empieza por mí. ¿Y cómo va a empezar por mí? Conociendo la palabra. Lo que el pueblo de Dios necesita es un avivamiento en la palabra. Esa bulla, gloria a Dios por el gozo, no digo que no.
Pero ese gozo de que tú sales por esa puerta se fue. De que te encuentre un motoconcho que te pise un callo, se fue el gozo. De que él te llama a pelear, que te raya el carro, y tú dices, óyeme, pero ¿qué pasó ahí? Están al bollo, por ese rato. Hay cristianos que por cualquier cosa dicen una palabrota. ¿Qué pasa cuando no tenemos la palabra? Cosas como esa. El avivamiento que necesitamos va a empezar por la palabra. Si cada uno lee la palabra todos los días y se hace un hábito de lectura, mira, otra cosa va a ser en tu vida y en mi vida. Vas a conocer a Dios. Por eso dicen los judíos que cada vez que tú oras, si tú oras una vez, te acercas a Dios. Si tú oras en la mañana y oras, qué sé yo, una hora, te acercas a Dios. Pero si tú oras por el desayuno que te va a comer, 2 minutos, 1 minuto, no sé, te acercas más a Dios. Si oras al mediodía, por los alimentos, por la razón que sea, te acercas más a Dios. Mientras más tú ores en el día, más te acercas a Dios. Mientras más tú lees de Dios en el día, más te acercas a Él. Ahora, mientras menos lo haces, más lejos estás. Menos vas a entender a Dios, menos vas a entender su plan, menos vas a entender las cosas que te pasan a tu alrededor. Siempre te vas a sentir cansado, siempre te vas a sentir como atribulado, como que esto es una carga que te han impuesto. Cuando la palabra de Dios es todo lo contrario. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y hablaba el domingo precisamente de eso. ¿Cómo va a ser ligera? Fácil. Como dice el hombre por ahí. Fácil. No es fácil, no. Hay cosas que le pasan al cristiano que no es fácil soportarla. Pero el Señor dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un niño despierta a la medianoche. Un güérrete, y usted, los oídos le hacen así. Usted se levanta. El muchacho está embarrado de arriba abajo. Tiene hambre. Usted no bota a ese muchacho ni lo regala. Usted lo carga. Usted lo limpia. Usted le prepara leche. Usted le da palmadita. Usted lo besa. ¿Por qué usted lo hace? Es una carga pesada. Pero el amor que usted le tiene a esa criatura hace que usted haga eso y mucho más. Usted es capaz de dar su vida por esa criatura llorona y sucia muchas veces. ¿Por qué? Porque hay amor. Si no amamos a Dios, precisamente el evangelio va a ser una carga muy pesada. Soportamos a nuestras esposas y esposos en algún momento dado. ¿Por qué? Porque lo amamos. Lo amamos. Si no lo amáramos, el ver esa cara por la mañana, cosa más terrible. Pero el amor, dice, el amor cubrirá multitudes de faltas. Amado, es el amor, ese motor que nos impulsa. Es el amor a Dios, realmente el amor a su palabra, que nos ayudará cada día a vencer los obstáculos. Si no amamos a Dios, vamos a tener serios problemas en este camino. Y al final, ¿qué pasa con mucha gente? Se apartan. ¿Por qué? Porque nunca amaron a Dios. Busquen la palabra aquellos que realmente tuvieron un encuentro con Dios, con Jesucristo. A veces se apartaron, a veces se alejaron de Él. Búscate a un Zaqueo, ¿se apartó del Señor? No. Búscate a un Gadareno, el endemoniado Gadareno, ¿se apartó del Señor? No. A un Pablo, ¿se apartó del Señor? No. La samaritana, la mujer del flujo de... Ninguna de esa gente jamás se apartaron de Dios. ¿Por qué? Porque conocieron al Maestro, conocieron a Dios. Aquel que conoce al Señor, aquel que ama al Señor, jamás se aparta de Él. Cuán importante es conocer la palabra, leer la palabra, enamorarme del carácter de Dios, de la palabra de Dios, para yo ser afirmado y para que esta vida podamos nosotros correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de toda carga, de toda cosa que nos asedia, dice la palabra de Dios en Hebreo. Corramos hacia adelante esa carrera, amando la palabra, amando a Dios. Así que este pueblo estaba ahí, amado, en la palabra, con un enamoramiento tremendo. Pasamos al próximo slide.
Lea la Biblia. Dice que aquellos israelitas que se reunieron para escuchar la palabra de Dios estaban verdaderamente interesados en oírla y habían estado en el cautiverio por 70 años y nunca antes habían escuchado la palabra de Dios. Oiga eso, era una sed que tenían tremenda. Hay un próximo versículo, el versículo 13. Vamos a ver esa. Versículo 13. ¿Qué pasa cuando realmente nos enamoramos de la palabra? Dice, y leían el libro de la ley claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, o sea, le ponían atención. Vamos al versículo 13 que está por ahí también. Más adelante. Ok. Después de todo aquello, amado, que se leyó la palabra y todo eso, ¿verdad? Y mediodía leyendo la palabra desde el alba hasta el mediodía y explicándola, etcétera, etcétera. Eso fue un culto glorioso. Eso fue un retiro espiritual tremendo. Dice que al día siguiente, ¿qué pasó? Ahí fue que empezó la cosa. Se reunieron los cabezas de familia de todo el pueblo, los sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender la palabra de la ley. La gente entonces tuvo un despertar en esa palabra. No fue que se acabó el culto y vamos a cerrar la Biblia hasta el próximo domingo, no. Y si el domingo no puedo ir a la iglesia, tampoco la leo. Y la abro el próximo domingo, no. La palabra de Dios se leyó ayer, pero hoy, o sea, se leyó hoy, pero mañana, en la mañana, no sé si al alba, estaban ahí en la puerta de Esdras, ábrenos. Queremos seguir escuchando la palabra de Dios. Queremos que tú nos sigas explicando la palabra de Dios. La gente en aquel tiempo, amado, se enamoró de la palabra. Hubo un despertar, empezó un avivamiento. La palabra de Dios había comenzado ya a actuar en ellos, comenzando la obra de renovación y transformación. Porque, ¿por qué Dios quiere que escuchemos la palabra? Es que cuando la escuchamos y cuando la aplicamos, empieza eso, una renovación a nuestras vidas. ¿Usted cree que cuando usted lee la Biblia, el beneficiado es Dios? El pastor es el beneficiado cuando usted la lee. Cuando usted lee la Biblia, es usted que es renovado y es transformado. Por eso el interés de Dios en que usted lea la palabra y que usted inquiera la palabra y que usted lea la palabra, investigue acerca de la palabra. Versículo 14 y 18. Estamos ahí. Y hallaron, no, está bien. Dice, y hallaron escrito en la ley que había mandado por mano de Moisés, la ley de Jehová, había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculo. Y lo leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron fiesta solemne por 7 días, y al 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Una de las cosas que leyeron era que se hacían una fiesta de los tabernáculos, haciendo memoria de cuando salieron de la esclavitud. Inmediatamente la gente escuchó que eso se hacía. ¿Cómo? ¿Y cómo era eso? ¿Y cómo que se hacía eso? ¿Y cuál es la manera de hacerse? ¿Por qué tiempo se hace? Investigaron. ¿Y qué hicieron? Inmediatamente lo pusieron en práctica. Amado, la palabra de Dios no es solamente para escucharla o leerla y guardarla ahí. No, la palabra de Dios es para escucharla, es para leerla, pero inmediatamente la escuchamos, la leemos, la entendemos, porque usted tiene la capacidad de entender. Usted tiene la capacidad, Dios le dio a usted la capacidad de asimilar. A veces estamos en el culto y hay gente hablando uno con otro. Hay gente chateando. Hay gente pensando en el arroz con huevo que se va a comer cuando llegue. Hay gente pensando en otra cosa. Hay gente masticando chicle. Hay gente loco porque se termina el culto. Hay gente que está en otro mundo, que no está, como decía una bachata, están aquí pero no son ellos. Simplemente están aquí, amados, pero no son ellos. Están en otro lugar. Cuando usted hace eso, mire, mejor quédese en su casa. Porque de verdad, usted no está aquí. Físicamente lo está, pero usted no está aquí. Entonces, la palabra de Dios que recibimos, la palabra de Dios que leemos, es para ponerla por obra. Es para hacer lo que Dios nos manda.
Si no lo hacemos, de nada nos sirve, amado. De nada nos sirve haber durado en la iglesia 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, si usted no lo pone por obra. Por eso hay gente que nunca cambian dentro de las congregaciones, que siempre son los mismos famélicos. Gente que todavía no conocen a Dios. Gente que todavía a la hora de decidir en un negocio, a la hora de tomar una decisión, no tienen la capacidad espiritual de tomar una decisión correcta espiritualmente hablando. Aún reciben el consejo, aún quizás tienen la dirección de cómo deben hacer las cosas, se van por el otro camino, por lo que ellos entienden que deben de hacer. Gente con tanto tiempo en la congregación, gente con tanto, han escuchado miles de mensajes, pero la palabra de Dios le ha resbalado, le ha entrado por este oído y le ha salido por este. La palabra de Dios en nuestra vida tiene que hacer una diferencia. Hay gente, amado, que lamentablemente en las iglesias están perdiendo el tiempo. Cuando usted va a aprender algo, en cualquier cosa, se le dice que el ABC, ¿verdad? El ABC en muchas cosas, el ABC en los hombres, pero usted sabe lo que pasa con Dios. En Dios no es un ABCD, es un OBDC. ABC, OBDC. Tienes que obedecer la palabra. Tienes que asimilar lo que Dios te dice. Tienes que ponerlo por obra. Si no lo pones por obra, estás perdiendo el tiempo. Y yo creo que no estamos aquí para perder tiempo. No estamos aquí para perder el tiempo. Dice que los días son malos. El tiempo es corto. Dice la palabra de Dios que estos son tiempos peligrosos, donde habrán hombres amadores de sí mismos, personas blasfemos, personas, ¿verdad?, hacedores de lo malo, aborrecedores de lo bueno, o sea que ni a sus propios padres ni a su madre que lo parió aman, gente psicópata, gente que no tiene amor por el prójimo. Dios te ha llamado a ti para que sea la diferencia y para que pueda transformar a otro. Pero primero tienes tú que asimilar la palabra, obedecer a Dios para que Dios te pueda usar. En este capítulo 8 hablamos de esa reforma y esa renovación que produce la palabra. En el capítulo 9 continuamos con lo mismo y vamos a ver algo más. Dice el versículo 111 del Salmo 109. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi salvación. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi salvación. Quizá alguien haya heredado un campito así lejos, cercano, con un riachuelo en el fondo, con una casita de campo, con greca, ¿verdad? Greca, una greca ahí, así. ¿Cómo es una greca así? Con una greca, una estufita, café, que hayan gallinas así, de vez en cuando matan una y se va allá, ¿verdad?, a recibir esa herencia y usted extasiado. Wow, eso me lo dejó mi bisabuelo, mi abuelo, qué contento estoy. Qué bueno que usted recibió eso. El salmista decía que su heredad eran los testimonios de Dios para siempre. Eso eran el gozo en su corazón. Hay gente que le provoca gozo, una herencia que le dejó el abuelo, el tío. Pero el gozo del salmista eran los testimonios de Dios, la palabra de Dios. Dios quiere que tú atesores eso en tu corazón y que lo ames como una heredad que Dios te ha dado. Esto es una herencia que Dios te ha dado. Invaluable. Esto no tiene un precio tangible. La Biblia, el libro sí cuesta 1,000, 2,000, 3,000, no sé. Pero lo que hay dentro de ese libro no tiene un valor tangible. Por eso el salmista fue inteligente. Por eso Dios, cuando le habló al pueblo de Israel y eligió a los levitas, no le dio herencia entre sus hermanos. No le dio tierra, no le dio oveja, no le dio vaca. Dios le dijo, a ustedes yo no le doy herencia entre sus hermanos,
Su heredad soy yo. Su heredad soy yo. Yo le voy a sustentar. Yo le voy a dar todo lo que ustedes necesitan. No le va a faltar nada. Su heredad era el Dios mismo. Tu heredad debe ser la palabra de Dios en tu vida. Cuando seguimos leyendo, amado, y no se asuste que este capítulo no es muy largo, aunque es largo, pero no vamos a extendernos mucho. En versículos 1 y 2, dice que la palabra provocó algo. Dice que el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. La palabra de Dios va a provocar algo en tu vida y en mi vida. No vas a ser el mismo. Cuando esta gente escucharon la palabra, inmediatamente vino un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento provocó que la gente se fuera en ayuno, con cilicio y tierra sobre su cabeza. Dice, y ya se habían apartado de la descendencia de Israel, de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Amado, inmediatamente la palabra de Dios hizo un efecto en sus vidas. Los extranjeros, ¿se acuerdan cuando estudiábamos Esdras? Fueron apartados los extranjeros, las mujeres extranjeras, y todo el pueblo empezó a santificarse. ¿Qué hizo eso? O sea, ¿por qué vinieron a ese convencimiento? Por la palabra. Es que la palabra de Dios es un espejo que nos dice cómo estamos nosotros. La palabra de Dios es como cuando tú te miras un espejo por la mañana, acabándote de levantar. Dice, mira, tienes que lavarte la cara. Mira, tienes que peinarte. Mira, tiene una mancha aquí. La palabra de Dios te revela cada día cómo tú estás, qué tú tienes que cambiar, qué tienes que quitarte, cuál es la necesidad que tienes para tu vida, para ti mismo. Y eso fue lo que hicieron ellos. Empezaron a arreglar su vida y a arreglar su caminar. El próximo slide. La lectura de la palabra de Dios les reveló su pecado y maldad. El ayuno, el vestirse de sacos, ropas ásperas y en el polvo sobre su cabeza mostraron su sinceridad. Eran sinceros, amados. Gloria a Dios por aquellos que reciben la palabra y esa palabra en sus corazones provocan un efecto sincero. El mundo entero lo va a ver. Los frutos van a ser visibles en aquella persona que recibe esa palabra. Lo hemos visto en los últimos días con las conversiones que hemos visto en esta casa. Amén. Los frutos están ahí. Pudieron, además de eso, amado, alabar a Dios. Versículo 6, creo que viene ahora. Dice, un texto que a mí me gusta mucho, que dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ellos hay, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas. Y los ejércitos de los cielos te adoran. Vino una alabanza, amado, a las bocas de esa gente que estaban sedientos de esa palabra. ¿Qué sucede cuando realmente recibimos esa palabra? Viene el gozo de la salvación a nuestras vidas. Ese gozo es el que nos ayuda a soportar muchas situaciones difíciles, muchos problemas que tenemos en el camino. Comenzamos a exaltar el nombre de Dios. Él comienza entonces a actuar en nosotros los creyentes mientras comenzamos a ser transformados interiormente o espiritualmente. Leemos la palabra, nos acercamos a Dios, aceptamos su corrección y la transformación es automática en nosotros. Versículos 7 al 10 podemos ver, no lo vamos a leer, cómo esa palabra hizo algo en ellos. Ellos empezaron a ver que Dios los había cuidado y guardado aún desde el tiempo de sus antepasados. En los versículos 34 y 35, Dios los había favorecido pese a que sus padres no habían obedecido a Dios. Sus padres no obedecieron a Dios. Ellos reconocieron eso. Ellos reconocieron realmente que Dios había estado con ellos todo el tiempo. Y cuán maravilloso es ver que Dios siempre está con nosotros pese a nuestras iniquidades. Él es el creador, Él fue quien hizo toda la belleza que nos rodea. Él es quien creó este universo. Ese es el Dios del cual tú y yo le servimos. Amén. Vamos al último slide. Más adelante, ¿sí? Ellos reconocieron en los versículos 37 y 38 que el juicio de Dios estaba sobre ellos, ¿verdad?
¿Por qué? Por las iniquidades que habían cometido. Es tremendo, es maravilloso ver un Dios obrando en cada hombre, en cada mujer. ¿A través de qué? De su palabra. Póngase de pie en esta hora. Cuando recibimos la palabra de Dios entendemos que si tenemos algo, si padecemos algo, ha sido como una consecuencia de los errores que quizás nosotros hemos hecho. Pero dice la palabra, la misma palabra, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Si hay una cosa que este mundo necesita, mis amados, es la palabra de Dios. Si hay algo que tú y yo necesitamos, es la palabra de Dios. Yo no sé si en este lugar hay alguien que no conoce al Señor y hoy quisiera entregar su vida a Cristo. No podemos irnos de este lugar sin hacer un llamado a alguien que en este momento quiere entregar su vida a Cristo. Cuán necesario es que entreguemos nuestro caminar al Señor, que empecemos a leer la palabra. Gloria a Dios. Amén. Y que esa palabra siga siendo una obra en los corazones. Si hay alguien más en este lugar que quiera entregar su corazón a Cristo, amén. Es el momento, el Señor está a la puerta y llama. Si alguno abriere la puerta de su corazón, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que Él entrará a Él y cenará con Él y Él con el Señor. Así que cuán necesario es que abramos la puerta de nuestro corazón, que no endurezcamos nuestro ser cuando el Señor nos habla. Si a través de las redes hay alguien también que quiere entregar su vida a Cristo, vamos a hacer una oración de fe. Dice que esa oración de fe inscribe tu nombre en el libro de la vida y cosas grandes empiezan a pasar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te voy a pedir que en esta hora repita conmigo esta oración corta, amén, que hacemos a Dios. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa para salvación. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y misericordia para conmigo. Te pido perdón por mis faltas. Te pido, Señor, que tú borres mis rebeliones, que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida y que tú me ayudes a ser la persona que tú quieres que yo sea. Me entrego a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Padre amado, te doy gracias por esta vida. Gracias por tu obra, Señor, en su corazón. Gracias porque hoy, Señor, sabemos que hay fiesta en el cielo. Te pido, Dios, que tú guardes, que tú protejas, Señor, que tú le ayudes a caminar una vida en ti. Una vida, Señor, de crecimiento espiritual. Una vida, Dios, de cambio, de transformación. Que tu palabra, Señor, tu palabra sea, oh Dios, Padre, su estandarte, Padre, su mapa, su brújula, su guianza, todos los días de su vida. A ti, Señor, la encomendamos y te pedimos que tú le cubras cada día con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga mucho. Bienvenida a la familia de la fe. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Salúdenla ahí. Vamos a cantar esa alabanza antes de irnos. Amén. Gloria a Dios. Ponla de nuevo ahí, Max, antes de orar para despedir. Tu palabra. Pero así, ¿no? Desde el principio. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Tu palabra escondí, guardada en mi corazón,
para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Oh, sí, Señor. Tu palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, oh Dios, por lo que tú has ministrado en nuestras vidas hoy. Oro por este pueblo, Señor, por el mensaje que tú nos has permitido compartir, que cada uno pueda aprender a amar tu palabra, a atesorarla, Señor, en sus corazones, a ponerla por obra. Te pido, Señor, que en esta noche podamos rumiar, oh Dios, este mensaje, podamos rumiar este estudio, y así como este pueblo, Señor, confrontado con la palabra, escuchando tu palabra, fue cambiado y fue confrontado, Señor, de la misma manera nosotros podamos ser transformados y cambiados. Señor, sigue obrando en los corazones en esta hora. Mira, ahora que nos despedimos, que vamos a nuestros hogares, toma tú el control y la dirección, Padre, de nuestras vidas hoy y siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga en esta hora, Dios te guarde. Saluda a tu hermano y dile que le amas en Jesús.